Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Hoy estamos felices de cumplir un mes de nuestro nacimiento y hemos preparado un programa para celebrar que la radio nos ayuda a estar cerca. En la voz de Alberto Salcedo Ramos, nos adentraremos a conocer un poco de la crónica como guardiana de la memoria y conoceremos una de sus producciones, La realidad como comedia, en la voz de Hildamar Rodríguez. La maestra Marisabel Góez nos compartirá los más bellos insultos y traeremos a Caperucita de vuelta a la radio gracias a Felipe Álvarez y Carolina Taborda. Finalmente, en la hoja guardada, recordaremos a Manuel Uribe Ángel, médico, cirujano, botánico, investigador y escritor. Y que no falten las quimicápsulas, conocimiento en pequeñas dosis. Bienvenidos y bienvenidas. Pandemia del COVID-19. La primera medida es estar bien informados. Recuerdo que mis abuelos, mis padres, mi papá, por ejemplo, recurre siempre a las gárgaras para algunos problemas, por ejemplo, de amigdalitis. Preguntaría yo, ¿hacer gárgaras con agua y sal o gárgaras con vinagre elimina el COVID-19? No. Esta información es falsa. Ninguna de estas prácticas sirven para curar o prevenir el COVID-19. El agua no tiene efecto sobre el coronavirus y la sal puede resultar peligrosa para las condiciones de salud, tales como la hipertensión arterial. Por su parte, el vinagre es una sustancia que puede ocasionar daños a su garganta o estómago debido a su acidez. Las recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades de salud de países como Estados Unidos, Canadá y Francia no indican que hacer gárgaras sea efectivo contra el COVID-19. La primera medida es estar bien informado. Material elaborado por la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, CIMLAC. La crónica es un género periodístico que consiste en contar historias de una manera literaria, pero ciñéndose periodísticamente a los hechos reales para generar memoria, ¿no? La crónica tiene un compromiso no solo con la información del presente, sino también con la memoria que tendrán los lectores del mañana. En la crónica se vale la subjetividad, siempre y cuando el autor de la crónica, la persona que la escribe, no violente los hechos reales que le dan material para escribir su historia. Por eso Gabo decía que la crónica es, García Márquez, decía que la crónica es como un cuento que es verdad, o lo que viene a ser lo mismo, un cuento con datos fácticos, con datos reales. En el periodismo del día a día, el género más usado es la noticia. La noticia transmite una información de manera escueta, directa, con datos urgentes, transmitidos de una forma en la que no se percibe un estilo. Es muy difícil que un lector
a través de una noticia, sienta una empatía por los protagonistas que aparecen en ella. La noticia generalmente es para enterarse y solamente para eso, repito, para enterarse. En cambio, con la crónica es posible generar una empatía. La crónica es un género que nos permite poner en los zapatos del otro. Con la crónica decimos, mira, yo pude haber sido esa persona que vivió la inundación en el departamento de Córdoba, o pude haber sido esa persona que tuvo un problema porque la deportaron cuando trató de viajar a tal país y lo hizo a través de la frontera. La crónica pone frente al lector un espejo para que el lector sienta que lo que le están contando pudo haberle sucedido a él. Fíjate, la crónica le permite a uno como cronista hablar de una persona ajena a uno y escribirle a otra persona que también es ajena a uno, es decir, el lector. El cronista es el eslabón entre dos cadenas que no se reconocen entre sí y permite que al final del viaje por el texto cada uno quede como con una idea de quién es el otro. Por lo menos el lector queda con una idea de quién es el protagonista. El protagonista no necesariamente sabe quién lo está leyendo o quién está leyendo su historia. Para ilustrar lo que indica Alberto Salcedo Ramos sobre la crónica como espejo y el cronista como eslabón, vamos a presentarles La realidad como comedia, una crónica que está en su libro Botellas de náufrago. En ella presenta situaciones inverosímiles que ocurrieron en nuestro territorio. La realidad como comedia, una crónica de Alberto Salcedo Ramos en su libro Botellas de náufrago. Hace un tiempo, el diario El Heraldo publicó la siguiente noticia. En la urbanización Los Cocos de Barranquilla, 4 motociclistas encañonaron a las personas que compraban votos para la candidata a la Cámara Isabel Figueroa y se robaron 7 millones de pesos contantes y sonantes. En consecuencia, muchos ciudadanos que habían vendido el voto se quedaron sin recibir su paga. El cable remataba con la siguiente frase de un denunciante: ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Por cuenta de ese espíritu desabrochado del Caribe, presente hasta en las malas noticias, lo que empezó como un fraude electoral y luego se convirtió en un terrible asalto, al final fue un capítulo más de nuestra comedia cotidiana. El hecho me hizo recordar otro caso en el cual se combinaron lo dramático y lo cómico. Esta noticia fue publicada en El Espectador en el año 2005. Un señor ya jubilado que caminaba por la plaza de la aduana sintió de repente unos retorcijones en el estómago. Angustiado, le pidió a un vigilante del Banco del Comercio que lo dejara usar el baño. El vigilante accedió a la solicitud, pero le puso una condición. Como el inodoro estaba dañado, le tocaba hacer su necesidad dentro de una bolsa, que después tendría que llevarse. Cuando el jubilado salió del banco sudoroso, fue encañonado por 4 delincuentes, pero para su fortuna no le arrebataron la vida ni la mesada, sino apenas la bolsa donde transportaba los residuos de su agonía. Cualquier escritor de ficción serio descartaría, por extravagante, por chillón, el argumento anterior. En el Caribe, sin embargo, este tipo de acontecimientos que parecen irreales, concebidos por una imaginación delirante, son pan de cada día. El principal problema de los escritores, tanto los de ficción como los de no ficción, no es la falta de temas, sino encontrar la forma de hacer creíble la realidad tan demencial que tenemos. En el Caribe, el repertorio de sucesos inverosímiles es variadísimo.
Va desde la muchacha que se rellena la falda de trapos para simular un embarazo de 9 hijos, hasta los novios que se desatan a hacer el amor dentro de un cajero electrónico, frente al cual hay una larga fila de clientes esperando su turno. Incluye además a un par de amantes que fueron mordidos por una culebra dentro de un motel que se llamaba El Paraíso, lo cual nos permite anotar, entre paréntesis, que en el Caribe la realidad nos ayuda a confirmar algunos postulados bíblicos. Por ejemplo, que no hay paraíso sin serpiente, como afirma el poeta Juan Manuel Roca. Recuerdo una crónica de Gustavo Tatis sobre un burro callejero que entró en un colegio del sur de Bolívar y se comió la plantilla de pagos de los maestros. Y también recuerdo un relato de Germán Danilo Hernández sobre una de las islas de la bahía de Cartagena, donde una mañana el mar agitado de diciembre trajo a la playa un cargamento de cocaína. Los inocentes habitantes, que no sabían qué diablos contenían aquellos costales, terminaron usando la cocaína como cal para demarcar una cancha de fútbol. La académica española Teresa Imiscos dice que las historias verdaderas son más exóticas que las inventadas. Sin duda por eso, contar la verdad, y solo la verdad, sigue siendo la mejor manera de ser absolutamente increíbles. ¿A quién vas a insultar? ¿Con animales? ¿A quién le dirás burro, vaca, gallina o pato? Pues son piropos y tal vez no los merezcan. Hola a todos, mi nombre es Marisabel Góez, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, un amante de la enseñanza por supuesto, y me apasiona muchísimo el tema de la diversidad contemplada en sus múltiples manifestaciones. Por eso quiero compartir con ustedes un contenido que a modo de campaña desarrolló el Parque Explora. Y es que esta campaña busca justamente exaltar la diversidad como el signo más rotundo de la vida. Se llama Los Más Bellos Insultos. Y claro, es que hablar de diversidad es importante en una ciudad y en un país en los que nos hemos matado por tratar de anularla. Voy a compartir entonces en primer lugar la justificación que ellos nos regalan sobre esta maravillosa campaña. Toda pretensión de anular la geografía quebrada de la vida para volverla llanura tiene cifrada una agresión. ¿Cuántos jóvenes no han muerto por pasar de un barrio a otro? ¿Cuántos seres humanos no han sido perseguidos por vivir distinto o por pensar sin sujeción a lo que se considera admitido o a lo que tiene el efecto tranquilizador de lo corriente? Y los animales, en su profuso esplendor, se convierten en elección. Esos amigos tantas veces explotados por el tráfico ilegal o por el comercio criminal, esos inocentes sometidos a la tiranía de nuestra pequeñez y a la violencia de nuestros prejuicios, nos ayudan a pasar a la otra orilla, nos ayudan, como lo pretende el Explora, a mirar de otra manera. Ellos nos ayudan a conversar desde la complejidad y no desde la simplificación del preconcepto. Nos ayudan a trocar el insulto en afecto, la violencia en acogida y el rechazo en comprensión. Nos ayudan en definitiva a construir capacidades personales y sociales para vivir mejor. Luego de esta presentación voy a compartirles el más bello insulto dedicado a la vaca, que estoy segura que más de una vez alguno ha escuchado o lo ha usado como insulto para referirse a alguna persona. Y entre otras cosas, este animal es uno de mis animales favoritos. Dice: ser una vaca es ser experta en amacugando, es saber esconder y esconderse, es saber rodear, rascar, mugir, lamer sus cariños con las 3 libras de lengua larga, dedicada a acicalar por horas a los destinatarios de su amor, que pueden ser sus terneras o sus terneros, sus parejas o sus amigas, vacas con las que tienen relaciones de reciprocidad conmovedora. Hay que ver cómo les cuidan sus crías o cómo las recuerdan y las reciben con saltos cuando regresan de separaciones forzadas. Muchas veces
se petrifican y su mirada larga y de ojos quietos nos dejan expuestos. Tal vez esta vaca forme parte de los 21.000 animales que comerá durante su vida un humano promedio. En esta sociedad que solo ha explorado el 0.25% de las posibilidades de lo que tiene para alimentarse. Las vacas comparten el 80% de sus 22.000 genes con nosotros. Se originaron hace unos 10.000 años, pero vienen de una enorme población prehistórica de la especie Bos primigenius, que apareció en la Tierra hace unos 2 millones de años. Hay unas 800 variaciones de estos rumiantes fascinantes, a los que solo comer les implica activar un sistema con milimetría, mover la mandíbula hasta 60.000 veces por día, poner en acción 32 dientes, 4 estómagos y un zoológico de bacterias intestinales para digerir lo que mastican. Regurgitan y vuelven a masticar en jornadas que parecerían ser interminables. Su estiércol produce metano, que es un gas 25 veces más potente que el dióxido de carbono emitido por los automóviles. ¿Qué reflexiones deberíamos hacer en tiempos del calentamiento global? En el cielo nocturno, la constelación Taurus, con su estrella gigante roja, Aldebarán, el ojo del toro, nos las recuerda, y no siempre aparece la justicia. Su sufrimiento es abstracto hasta que te asomas por la endija. Ellas aprenden, tienen memoria, son solidarias, y parece ser que presienten su muerte con su instinto de mamíferas grandes, sensibles y muy inteligentes. ¿A quién insultarás o llamarás vaca? Pues tal vez no se lo merece. Bueno, ese era el bello insulto de la vaca. Luego les seguiré compartiendo entonces los demás que ha producido y ha dejado esta campaña, como el de la perra, el gato, el burro, entre muchos otros. Me despido extendiendo pues un abrazo y espero pues tener contacto pronto. Hasta luego. La hoja guardada en Días de Radio. Hola amigas y amigos de Días de Radio. Mi nombre es César Augusto Bermúdez Torres y hoy quiero compartirles La hoja guardada. Hoy, a propósito de historias y personajes, quisiéramos hacer énfasis en la vida de Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe Ángel, médico y cirujano, botánico, investigador y escritor. Quienes lo conocieron lo llamaron sabio y también padre de la medicina en Antioquia. Nació en Envigado en septiembre de 1822 y murió en Medellín en junio de 1904. Manuel Uribe Ángel se tituló como doctor en medicina y cirugía de la Universidad Central de la República de Bogotá en 1844. Entre los países que visitó estuvieron Ecuador, Perú, Estados Unidos, México y Francia. Justamente a la ciudad de París la visitó en reiteradas ocasiones y allí conoció de primera mano los avances científicos de la época. Trabajó como profesor en la Universidad de Antioquia. En 1882 fue elegido senador de Colombia por el Partido Liberal. El doctor Uribe Ángel fue ampliamente conocido por sus investigaciones y trabajos sobre geografía e historia de Colombia. El libro que le invitamos a releer se lo dedicó a la juventud del país y se titulaba Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia, publicado en 1885, en donde con una narrativa maravillosa recorre a través de palabras a la Antioquia de aquel momento. Su capacidad descriptiva
Su sensibilidad por la geografía y la historia permiten acercarnos a través de su producción escrita a los pobladores de los distintos territorios de Antioquia durante la segunda mitad del siglo XIX y también reconocer elementos que hacen parte de su geografía, su historia y su cultura. Siempre vamos a tener días de radio. Hasta pronto. Pandemia del COVID-19. La primera medida es estar bien informados. Escuché sobre la alimentación, los alimentos deshidratados y me llama la atención algo porque, por ejemplo, alimentarse frecuentemente con papa deshidratada puede evitar el contagio del COVID-19. No, el consumo de papa deshidratada no evita que las personas puedan contagiarse de COVID-19. No existe evidencia científica que sugiera que este alimento pueda prevenir o curar la enfermedad. La primera medida es estar bien informado. Material elaborado por la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, CIMLAC. Hola, somos Felipe Álvarez y Carolina Taborda, integrantes del equipo de educación de la Fundación Pro Antioquia. Y nos encanta estar de vuelta con ustedes y en esta ocasión les compartiremos la versión para teatro de Caperucita Roja, adaptada por la escritora Florencia Isis. Esperamos que sea de su agrado. Soy la famosa Caperucita, la que cruza el bosque solita. Soy ese lobo malvado que a la abuela hice bocado. Pero ojo, estoy cambiado. ¿Cambiado? Muy cambiado. Ahora soy vegetariano. Ay, yo no le creo nada. Soy una nena muy desconfiada. Me va a decir que ahora se alimenta de bananas. Soy un lobo, no un mono. Pero aprendí la lección gracias a ese leñador. Obsérveme, por favor, hágame las preguntas de rigor. Oh, qué dientes tan grandes tiene. Para comer choclo son los que convienen. ¿Y qué grandes son sus ojos? Limpio muy bien los hinojos. ¡Oh! ¡Y su nariz gigantesca! Huelo la naturaleza. ¡Ay, señor lobo! Disculpe que no le crea. Podés revisar mi heladera. Entonces, no persigues más ni a chanchos ni a nenas. Y hasta voy a la escuela. Esto lo tiene que saber mi abuela. Otro día le traigo dulce de ciruela. Y así, con esta nueva versión de Caperucita nos despedimos. No sin antes recordarles que por acá nos volveremos a escuchar compartiendo viajes, contenidos, textos. Hasta la próxima. ¿Aló? Kibicápsulas, un tratamiento oral contra la pseudociencia. ¿Quién fue Helen Keller? La estadounidense Helen Keller fue la primera persona ciega y sorda en graduarse en la universidad. Lo logró en 1904 en Radcliffe College, Universidad de Harvard, con las mejores calificaciones, venciendo los obstáculos impuestos por su ceguera y su sordera. Gracias a la ayuda de la profesora Annie Sullivan, aprendió a comunicarse con el mundo exterior y a fascinarse por el conocimiento. Helen luchó por causas progresistas como los derechos de los trabajadores o el voto de las mujeres.
Quimicápsulas. Un producto de Laboratorios Químico Media. Siga atentamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte un libro. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.